Bueno, hermanos, estábamos estudiando nosotros la vida de los jueces y hoy nos tocaba ver la única jueza del Nuevo Testamento, Débora. Vamos primero a orar para que Dios nos guíe en esta reflexión y que sea de edificación para todos. Oh Señor, Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti rogando que tú nos des sabiduría para vivir nuestras vidas, tú nos guíes, tú nos guardes, tú estés obrando para que esta reunión de hoy sea de edificación para todos los aquí presentes por este medio y nos llene, Señor, con sabiduría y propósito para llevar nuestras vidas a buen puerto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jueces. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedés de Neftalí. Y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón y a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedés, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí allí en Sedés, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedés. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo con él que estaba desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?
Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, el rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella en la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir, y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Bueno, estábamos haciendo un análisis de jueces y como siempre recuerdo que ponemos un énfasis en analizar los nombres que se nos dan. Porque en los días de los jueces era muy común que los padres dieran nombres significativos a sus hijos, nombres llenos de promesa y de esperanza, y que los hijos también se cambiaran los nombres cada vez que adquirían un nuevo rol en la vida o llegaban a un punto donde, a modo de hacer una declaración, a veces los nombres eran cambiados por ellos mismos, otras veces eran dados por un sacerdote o por Dios o por el pueblo. Entonces, los nombres que los historiadores y los nombres con los que elegimos recordar a las personas nos dicen también mucho de cómo se los percibió principalmente a lo largo de su vida. He aquí que Débora, cuyo nombre significa abeja, fue una profetisa, jueza y líder de Israel. Y es quizás la única mujer en toda la Biblia que ocupa tan alto puesto. Incluso Esther fue reina, sí, pero era reina pero no era reina gobernante. Sin embargo, ocupó un cargo. Y sin embargo, no ocupó un cargo como el de Débora, que era sacerdotisa y se sentaba bajo una palmera que era incluso conocido como la palmera de Débora, y la gente venía ahí a pedir la instrucción y que juzgara sobre ellos. Era también profetisa, nos dice
O sea que sabemos que el Espíritu de Dios estaba con ella y Débora hablaba en nombre de Dios. Y su nombre significa abeja. Las abejas son conocidas por ser muy laboriosas, por trabajar de continuo para proveer la miel, y el fruto de su labor es muy dulce y un bien muy cotizado. Sobre todo en los días de Israel, cuando no existía el azúcar, así que la miel era la única fuente de endulcorante para las comidas. Si querías que endulzar la comida o la bebida, tenías que echarle miel porque no ibas a encontrar caña de azúcar. Las, y además era también una gran medicina porque la miel es antibiótica, entonces incluso en la promesa del Señor, la tierra prometida siempre fue conocida, era referida para cuando querían ensalzar las bondades de la tierra como la tierra de la que emanan leche y miel. Tanto la leche como la miel son dos bienes que eran considerados que el mero hecho de que la tierra fuera abundante en leche y miel era suficiente para decir que esta era una tierra buena, una tierra bondadosa que producía en la que se notaba la bendición de Dios para sus habitantes. El esposo de Débora es Lapidot, cuyo nombre significa alumbrado o lámpara. Y vemos que una traducción es alumbrado. No sabemos por qué Lapidot no fue no fue el líder. Tradicionalmente en la doctrina cristiana y también en la hebrea, el esposo es cabeza de la familia. Sin embargo, quizás podemos asumir que es la misma razón que nos dice en el capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es un recordatorio de que la gente se aparta de Dios, no hace lo bueno. Siempre tenemos mujeres en nuestras familias que nos instan a hacer lo correcto, porque ese es un don que Dios le dio a la mujer. La mujer, cuando se compromete con algo, es incluso más apasionada que el hombre en su celo por la casa de Dios. Tenemos que asumir que a pesar de su nombre, Lapidot no era lámpara para los demás, pero era alumbrado. Él era y Javín, rey de Canaán, en manos de quien Dios había entregado a los israelitas, su nombre significa el que entiende. Y ahí vemos la tragedia de Israel. Su enemigo entiende, pero el pueblo no. Incluso Lapidot no toma cartas en la mano, tampoco lo toma Barak. Es necesario que venga Débora y los ponga en su lugar, les recuerde su deber para con Dios. No te mandó Dios que hicieras esto, fue a decirle Débora a Barak. Y este es el mensaje que Débora tiene para nosotros, porque no hay ningún impedimento, nos muestra el Señor, para que las mujeres puedan servirle. Es cierto, Dios espera igualmente ciertos roles en la vida de la mujer. Pero hay muchas iglesias donde si no tuvieran a las mujeres haciendo fuerza,
no habría una iglesia. Y Dios puso a la mujer en nuestra vida para que nos complementara y nos ayudara a llevar nuestras cargas, para que nos aconsejaran cuando al cristiano se le da consejo sobre el matrimonio, siempre se le dice, busca una mujer que te haga sentir más deseo de servir a Dios. Débora no fue una dirigente militar como lo fueron Ahod, Otoniel y Samgar. Ella no fue a la batalla. Su rol fue de soporte moral y espiritual. Ella dio consejo. Ella inspiró a Barak para hacer la voluntad de Dios para él. Barak, su nombre significa tormenta, y nosotros tenemos que pasar por la tormenta para poder cumplir la voluntad de Dios. Eso no es algo que nos va a hacer fácil, y afortunado es el hombre que tiene en su vida alguna mujer que lo aconseje, que le sea sostén y lo ayude a salir y le ayude a aferrarse a la voluntad de Dios en los tiempos de tormenta. Todos necesitamos a alguien que nos inspire, alguien que nos recuerde de servir a Dios, que nos mantenga en el camino cuando nuestras fuerzas flaquean o nuestra conciencia vacila. También necesitamos a alguien que nos induzca en los caminos de la fe, en nuestros primeros pasos. Samuel oyó la voz de Dios, pero él no sabía que Dios le estaba hablando. Así que Elí, el sacerdote, tuvo que explicarle que era Dios quien le estaba hablando. Débora ayudó a instruir a Barak, también ayudó a Barak a organizarse para vencer al enemigo. Él ya le dijo el plan que tenía Dios reservado para él. Y aunque nosotros creemos que este es el tiempo en que las profecías han cesado, las mujeres también tienen un rol que cumplir delante de Dios. Las mujeres son maestras en las escuelas dominicales. Las mujeres son madres y esposas. Y dependen mucho de la instrucción de sus madres a los hijos para mantenerse en el buen camino. Si vamos al libro de Salmos, de Proverbios. Proverbios en el último Proverbio 30. El
31, es más conocido por su segunda parte, la exaltación de la mujer virtuosa, pero si vemos cómo empieza el capítulo, dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Este es el rey Lemuel de Israel, repitiendo los mismos consejos que recibió de su madre y que se atesoró desde su niñez, que le fueron de provecho en los días de dificultad. Tenemos también el ejemplo de Eunice y Loída en Efesios capítulo 6. Efesios 6:4 nos dice: disculpen un momento, creo que tengo mal el versículo. El segundo de Timoteo, capítulo 1, dice, desde el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo no tuvo un padre, pero tuvo a su madre y a su abuela, y la fe y la fe de ellas fue el modelo de su fe, que los llevó a convertirse en uno de los aliados más valorados por el mismo Pablo de Tarso. Y es muy importante en la fe de todos nosotros, porque nadie nace sabiendo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de algún lado. Y ya sea para bien o para mal, las instrucciones que nos dan nuestras madres las atesoramos toda la vida. Ahora sí, Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Los niños se dan cuenta también cuando el castigo es injusto o no corresponde. Y cuando eso pasa, el padre o la madre pierden toda su autoridad sobre el hijo. No solo eso, por resentimiento van a desechar todo lo que su padre, su madre le han enseñado. Si los padres han sido un mal ejemplo, eso puede ser bueno, pero los buenos padres que tratan de guiar a su hijo en los caminos del Señor tienen que tener cuidado de no provocar a ira a su hijo. Porque el instinto más común de un adolescente
es tomar un total 180 de lo que le dan, lo que le enseñan los padres cuando está en su etapa rebelde. Y la única defensa que tienen los padres contra esa etapa rebelde es que el niño, es que el joven tenga tal confianza en las enseñanzas de sus padres que pueda ver el provecho en ello, que tenga tal respeto por la autoridad y la imagen de sus padres, que no quiera, que no quiera buscar rebelión. El niño, el joven, cuando llega en la etapa rebelde, es cuando se cuestiona todo lo que sus padres le enseñaron en su juventud. Pero si hay un respeto, si hay amor, esos consejos perdurarán, esos sobrevivirán la prueba de la adolescencia. Y las madres tienden a ser las que más consejo dan a sus hijos, porque es tradicional que las mujeres sean las más hogareñas, las que estén más tiempo con los hijos. Incluso en esta época, donde ocurrió la liberación femenina, es muy alto el número de mujeres que realmente prefieren e incluso sueñan con ser madres y amas de casa. Porque es para los que están hechas. Las mujeres están hechas para ser madres. Y cualquier doctor, cualquier psicólogo que se respete te va a decir que las mujeres reaccionan de forma diferente que los varones incluso en el trato de sus hijos. Las mujeres están hechas para empatizar. Están más en contacto con sus emociones. Y la mujer y esto no es de gusto, por mucho que a gente no le guste, los hombres y las mujeres son diferentes porque tenían roles diferentes y tienen cosas diferentes que aportar en el matrimonio, en la educación de los hijos y en la vida cristiana en general. La perspectiva femenina es necesaria. El versículo 9, volviendo a Jueces, el versículo 9 nos dice: Jueces 4, versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Ella dijo: iré contigo, cuando Barak le pidió que fuera con ella. Débora fue a la batalla con Barak, y aunque no tomó un rol de batalla, ella fue como consejera o como asesora, como apoyo. Débora nos enseña que las mujeres no tienen que pensar que son menos y que no pueden hacer mucho para con sus hijos o para con la vida cristiana. Dios necesita madres fuertes en el ejército del Señor. Fue una mujer la que hizo la diferencia en esta batalla. A veces se necesita una mujer que conoce la voluntad de Dios, una mujer sin temor de otra cosa que de Dios, una mujer con fe en Dios para hacer la diferencia. Dios quiere, y Él declara que es el rol del hombre ser líder. Pero cuando no hay hombres que actúen como hombres, que estén dispuestos a levantarse y defenderse lo que es santo, ahí tienen que levantarse las mujeres.
y decir, vamos a servir a Dios como prometimos, porque tú prometiste que esta casa serviría a Jehová. Cuando cuando uno de los hijos de Dios se pone firme, el diablo lo sabe y lo trata de tumbar, entonces vienen las pruebas. Y la mujer es probada lo mismo que el varón. Pero la mujer tiene el mismo espíritu de Dios en su vida que todo varón. El versículo 12 nos dice, vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba de Haroset Goín hasta el arroyo de Sison. Císara era, como habíamos visto, el general que el rey de Canaán había dejado para que gobernara Israel en su lugar y lo mantuviera subyugado. Su nombre, Císara, significa aquel que mira para morder. Y él estaba mirando dónde morder, dónde el pueblo de Israel no se estaba sometiendo a Canaán, donde el pueblo de Israel se levantó, él mandó reunir todos los hombres para presentarles batalla. Y cuando nos ponemos firmes, cuando tomamos una decisión de plantarnos firmes por Dios, vienen las pruebas. Cuando Cristo ayunó, el diablo vino a tentarle. Pero Cristo salió airoso porque él estaba firme en su comunión con el Padre y en su conocimiento de la palabra, y el diablo no lo pudo engañar. Y las mujeres también han de estar firmes en su conocimiento de la palabra, porque cómo esperan enseñar a sus... Si su primer deber es instruir y ser apoyo, tienen que saber en cuáles son las reglas con las que están instruyendo y dar apoyo. Débora misma, repetimos, era jueza, y el rol de juez fue instaurado precisamente para que una vez que Moisés había dado la ley, no tuviera que continuar juzgando en cada asunto que los israelitas traían ante él. O sea que Débora conocía la ley. Y el ser mujer no te hace menos capaz de interpretar la ley. Cualquiera que diga que los cristianos no tenemos respeto de la inteligencia femenina, no conoce buenos cristianos, o está hablando solo por criticar. Las mujeres cristianas tienen que ser tan instruidas de la palabra como sus esposos, como sus hijos, como sus padres. Y por último recuerden, hermanas, que cuando vamos a la batalla en el nombre y en la fuerza de Jehová, tenemos victoria.
Versículo 15 nos dice: y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército, y a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y el versículo 23 nos dice: así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Recuerden siempre que tenemos ganada la batalla porque Dios es quien nos da la victoria. Y si vamos con el Señor, ganaremos siempre. Josué sitió las murallas de Jericó con solo el mandato de Dios, de tocar las 7 trompetas 7 veces en un orden específico, 7 días, tocar las trompetas cada día, y el 7º día tocarlas 7 veces después de dar vuelta a la ciudad. Pero cuando no obedecieron la palabra de Dios, fueron derrotados. Josué capítulo 7, versículos 1 al 6 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la tribu de Judá, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaban junto de Bet-Aben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebaín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Todos conocemos la historia. Jehová había dado un mandamiento que no tomarían nada del tesoro de Jericó para sí, sino que todo sería destruido. Y Acán no hizo caso del mandamiento de Dios. Y cuando fueron al día siguiente a pelear contra un pueblo pequeño, tan pequeño que ni siquiera tenían que mandar a todo el pueblo, porque eran tan pocos que a solo una porción del pueblo los sobrepasaba. Pero no prevalecieron porque habían violado el mandamiento de Jehová. Y no habían tenido vigilia, no habían estado atentos a que todos hubieran respetado el mandamiento de Jehová. Y tenemos que estar atentos. No es nuestro deber andar señalando, pero Dios nos pone los unos en la vida de los otros para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y esto también incluye cuando vemos que el otro
no flaquea, la voluntad del otro flaquea el deseo de servir a Jehová, o cuando vemos que otro está pecando o desobedeciendo. ¿Y quién te conoce mejor que tu propia madre, tu propia esposa? O una hermana quizás. Las mujeres siempre están ahí y nos ven. El error que a veces se comete es hablar y murmurar en contra de los defectos del otro a espaldas de uno. Esto es algo, quizás un estereotipo de que las mujeres a veces son acusadas. Pero la mujer prudente no anda en chismorreos ociosos, hablando mal a espaldas de otro, sino que está velando por la reputación de aquellos que tienen su vida, tratando de que esa reputación realmente sea verdadera, y tratando de aconsejándolos para que vayan por el buen camino. Dios nos manda a confrontar en lo privado, en lo íntimo, al pecador, para no avergonzarlo delante de todo el pueblo, para que se pueda arrepentir y cambiar sus caminos. Porque tampoco es cuestión de hacer burla y mofa del que cae, porque nosotros también hemos sido pecadores. Todos somos pecadores, todos fuimos pecadores, todos fuimos perdonados, y ese mismo espíritu de perdón debe velar en nosotros. Y no es sino cuando el hermano insiste en pecar y en desviarse que se lo lleva para juicio delante de toda la comunidad. Pero cuando le plantamos cara al enemigo, el enemigo huye de nosotros. Sísara huyó de delante de Barak y fue a buscar refugio en la casa de Jael. De Eber y Jael, descendientes de los suegros de Moisés. Y Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podemos tratar de resistir al diablo con nuestras fuerzas, pero recuerden primero el primer paso: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no está el poder de Dios detrás de nosotros, el diablo no irá. La palabra resistir viene de antistemi, que significa ponerse en contra, y es un vocablo que significa ponerse en oposición, como en la palabra antibacterial o antiinflamatorio. Es algo que se opone, es presentar resistencia. Y las mujeres de la iglesia. La mujer temerosa de Dios debe buscar poner resistencia a la corrupción de la iglesia. No murmurando, no hablando mal de su esposo o de sus hermanos,
los unos con los otros, sino al contrario, tratando de ayudarle a vivir a la altura de esa imagen que debemos proyectar. Ayuda, como la propia Débora le mostró a Barak cuál era la voluntad de Dios cuando él no sabía qué hacer, y le mostró cómo ir por el buen camino. Dios puso a la mujer para que fuera la ayuda idónea del hombre, porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios le hizo una compañera para que fuera una compañera como ninguna otra compañía podía encontrar Adán en todo el huerto. Y solo para que la apreciáramos, para que Adán pudiera apreciarlo, primero lo creó solo, y luego tuvo todo un día para conocer a todos los animales que Dios había creado, todas las criaturas que le había dado para gobernar, pero no encontró ninguna que le sirviera de compañía hasta que Dios le dio a Eva. Y habrá mujeres que serán como Débora, guías para los hombres en los tiempos de tempestad, cuando no se sabe cuál es el norte. A veces es la mujer la que tiene que decirle, porque ella es su consejera también. Dios nos manda a ser líderes a los varones. Eso significa que tenemos que al final tomar la decisión, tiene la última palabra. Pero no desechen el consejo de sus mujeres, porque ella es la compañía que Dios les dio para que los ayudase a llevar su carga. No desechen el consejo de sus madres, porque esa es la que Dios puso para que los instruyera en los buenos caminos. Y Dios nos dará larga vida al que honra padre y madre. Vamos a orar. Señor, cuán grato es a ti la mujer virtuosa, la que tiene buen consejo que dar, la que conoce tus mandamientos y los sigue, e inspira a sus maridos, a sus hijos, a servir, a cumplir su propósito, la que nos encamina, oh Señor. Te ruego que tú estés obrando en la vida de todas las mujeres de esta iglesia, las madres, las esposas, para que sean esa ayuda idónea, para que sean esa madre ejemplar, para la gloria de tu nombre. Amén.